Eh, bueno, a todos los que están conectados, muy buenas noches. Vamos a tener una clase hoy de Progra, se podría decir. Vamos a trabajar un poquito. Bueno, la semana pasada o la vez pasada fue de redes, la antepasada fue de compu. Vamos a finalizar hoy con compu mejor y así ya el otro domingo nos quedamos solo con Progra para empezar desde temprano. Entonces, vamos a trabajar sobre lo que hemos estado viendo, que sería Access, ¿verdad? Vamos a ver lo último de Access para ya luego, posteriormente, la otra semana, poderlo conectar con Visual. Recordemos que cuando vamos a trabajar Access y vamos a crear una base de datos, debemos de abrirlo, obviamente, y acá nos van a aparecer todas estas plantillas. Vamos a elegir una de ellas. En mi caso, voy a elegir esta plantilla de acá, la de base de datos de escritorio en blanco. Voy a dar clic, aquí pongo el nombre, voy a poner, por ejemplo, clínica, que mi base de datos se llama clínica, le doy a agregar, y entonces voy a hacer algo. Si yo sé que mi base de datos se llama clínica, ¿sí? Que así le coloqué, ahora me dicen a mí, mira, tu base de datos se llama clínica. Quiero que por favor ahora agregues 7 tablas de esa base de datos. Una de las primeras tablas que yo agregaría sería doctor. ¿Por qué? Porque en una clínica existen doctores. ¿Ok? Entonces, en una clínica hay doctor. ¿Qué más hay en una clínica? Hay enfermeras o enfermeros, ¿verdad? ¿Qué más hay en una clínica? Hay pacientes. ¿Qué más hay en una clínica? Se podría decir que hay habitaciones. También podríamos decir que aparte de las habitaciones hay medicamentos. Entonces, esto es lo que se llama, esta sería mi tabla, perdón, esta sería mi base de datos y estas serían mis tablas. 1, 2, 3, 4, 5. Y a mí me pidieron 7, entonces yo me tengo que ir preguntando qué más puede existir en una clínica. ¿Sí? Y ya luego poder hacer los campos de esa tabla. Por ejemplo, si yo ya tengo mi base de datos que se llama clínica, ahora voy a crear la tabla de doctores. Y cuando entramos a Access, lo primero que vamos a tener es este de acá, lo que ustedes están viendo ahí. Entonces, en esto de acá, lo que yo tengo que hacer es poder crear mi primer tabla, que se hace de la siguiente manera. Vamos a tener acá el nombre de la tabla y para cambiarle ese nombre nos vamos a ir acá a la opción de ver y luego a la opción de vista diseño. Cuando doy clic acá me dice nombre de la tabla y entonces la primera tabla se va a llamar doctor, que si se recuerdan fue así como le colocamos acá, doctor. Entonces ya tengo el nombre de mi primera tabla, le doy a aceptar y ahora voy a regresar acá. Si yo ya sé que mi primer tabla se llama doctor, ahora yo tengo que escribir acá cómo es que puedo identificar a ese doctor. Podría ser por un código. ¿Por qué un código? Porque en una clínica no existe solo un doctor. Hablando de esta clínica en la que estamos haciendo la base de datos. Imagínense ustedes que hay como unos 50 doctores. Y si yo les dijera a ustedes que me llamen al doctor, llamen al doctor, ¿quién va a venir? Todos, ¿verdad? Porque a la mayoría se les dice doctores, entonces por eso con un código, porque con un código se puede decir el doctor con el código 5, por favor presentarse a la sala de emergencias. Entonces solo va a ir el doctor que tiene el código 5. Y después
ese doctor tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad, tiene una dirección, tiene una profesión, ¿verdad? Entonces, en fin, a esto que estoy agregando acá, ya se le van a llamar campos. Esta es mi tabla y estos son los campos. Luego voy con el enfermero. El enfermero pues también se identifica con un código muy diferente al doctor y es algo parecido, ¿verdad? Tiene nombre, tiene apellido, tiene edad, tiene dirección y en vez de profesión yo le podría poner, por ejemplo, área para saber en qué área está ese enfermero. Y para el paciente en este caso van a ser las personas que van a llegar, o sea, los enfermos. ¿Y cómo podemos identificar a un enfermo? Cuando más llegan, ¿qué es lo que les piden? Su DPI, ¿verdad? ¿Qué más? Tiene un nombre, tiene un apellido, también se podría decir, ese paciente también tiene una dirección para saber de dónde viene. Por ejemplo, yo le voy a poner acá motivo de ingreso, ¿verdad? ¿Por qué fue el que ingresó? Entonces, podría decir que ingresó por una alergia o algo parecido. Y acá podría ir agregando más datos del paciente. Luego, habitaciones. ¿Cómo se identifica una habitación? Por el número de habitación, ¿verdad? Entonces, no pueden haber 2 cuartos con el número 5 porque entonces estaríamos mal. Entonces, por eso le pongo acá número de habitación. ¿Qué más podría ser, por ejemplo, tipo de habitación? ¿Sí? Porque puede que en una clínica hayan habitaciones tipo suite, que son para la gente que puede pagar más, o las comunes. Entonces, por eso le puse el número de habitación y el tipo. Medicamentos, ¿qué es lo que qué es lo de la medicina, ¿verdad? ¿Cómo se identifica un medicamento? Por su código, podría ser también un código. Recuerden que todas las pastillas traen un código. En una farmacia se trabaja mucho por código. Mira, necesito esta medicina y a veces les dan un código, ¿verdad? Entonces ya saben qué medicamento es. Entonces podría ser un código acá también, porque necesito saber un nombre, porque el código solo lo va a saber quien lo despacha. Yo no sé qué nombre tiene ese medicamento. Por eso es que mejor le ponemos código y nombre. También podría decir fecha de vencimiento para poder identificar en qué fecha se va a vencer este medicamento. Esto que hicimos acá ya lo hicimos para poder solucionar todo el problema a la hora de poder hacer nuestras tablas. ¿Sí? Entonces, ya con lo que tengo yo por acá, podría decirse que yo ya puedo venir y crear mis tablas. ¿Sí? Ya hice lo más difícil y lo más difícil es poder agregar los campos a mis tablas. Tengo mi base de datos, el nombre que le puse al principio, mis tablas, que ahorita acabo de crear la de doctor, miren, doctor, doctor, y ahora acá, en nombre de campo, voy a agregar todos estos que yo agregué acá. Por ejemplo, como primero tengo código, entonces le voy a poner acá código. Luego tengo nombre, luego apellido. ¿Se dan cuenta? Estoy copiando lo mismo que tengo acá, acá, lo mismo que tengo acá, acá, lo mismo acá. Y luego de apellido tengo edad, dirección y profesión. Edad, dirección, dirección y profesión. Vamos a acá. Ahora solo me toca a mí poder venir y evaluar el tipo de datos. O sea, el tipo de datos se refiere a que cómo usted va a escribir eso, si lo va a escribir con letras o lo va a escribir con números. En este caso, el código va a ser números, ¿sí? El nombre, un texto corto, el apellido, un texto corto, la edad,
Trabajémoslo mejor como fecha de nacimiento, no como edad. ¿Por qué? Porque con la fecha de nacimiento yo ya puedo saber cuántos años tiene, ¿verdad? No es necesario que él me diga que tiene 25, porque 25 tiene este año. El otro año ya va a tener 26. Entonces, por eso mejor lo trabajamos con fecha de nacimiento para poder hacer un cálculo. Entonces, este lo voy a cambiar y lo voy a poner como fecha y hora. Le voy a dejar este de dirección, lo voy a dejar como texto largo y de profesión como texto corto. Entonces, acá en tipo de datos, ustedes tienen que elegir qué tipo de dato es el que ustedes van a estar trabajando. Imagínense que este doctor, aparte de tener todos los campos que le acabamos de colocar, tuviera después de profesión otro campo que se llame sueldo. Entonces ustedes ya van a venir acá y le van a poner sueldo y no lo van a dejar como texto corto, sino, y algunos van a decir, ah, profe, póngale número, ¿verdad? Pues está bien, pero si estamos hablando de dinero, hay un tipo de campo que se llama moneda. Entonces ya sé yo que de esa manera ya estoy hablando de quetzales. Y ya luego de haber hecho esto, ya terminé, le doy clic acá en ver otra vez, vista hoja de datos y me dice, ¿desea guardar? Yo le digo que sí. Y podemos ver ahora que ya tengo todos mis campos guardados. Acá dice doctor y aquí dicen todos los datos. Miren, código, voy a escribir el código, nombre, Juan, apellido Rabana, Nales, fecha de nacimiento, perdón, y me aparece un calendario, elijo la fecha en que nació, escribo la dirección, Colonia, 1 de julio, zona tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Profesión, cirujano, por ejemplo, o puedo poner, por ejemplo, genérico, ¿verdad? Por lo que sea. Y el sueldo, pongo un sueldo. Y de esa forma ya puedo tener el primer campo, miren, agregado. ¿Sí? Y ahí tengo mi primer campo. Va. Ahora, ahora ya terminé la primera, que sería esta de doctor. Ahora me tocaría crear la siguiente, que sería la de enfermeros. ¿Y cómo agrego la otra, que sería de enfermeros? Pues bueno, es bien sencillo. Nos vamos a ir, estamos acá y aquí me tiene que aparecer otra tabla que diga enfermeros. Entonces me voy a ir a la opción que dice crear y luego de crear me voy a ir a la opción que dice tabla. Miren, aquí donde dice tabla. Doy clic acá, otra vez. Estoy aquí en crear, ya creé la primera, todo así bonito. Y ahora me voy acá en crear para la siguiente. Crear y tabla. Y ya me aparece tabla 1, miren. Y ahora yo quiero que esta tabla sea de enfermeros. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente darle clic aquí en la opción de ver y le voy a decir vista de diseño. Doy clic acá y me dice nombre de la tabla. Yo le digo enfermeros y le doy aceptar y ya me cambio el nombre. Entonces ya tengo el enfermeros. ¿Y ahora qué me toca? Empezar a copiar todos los campos que al principio puse en la parte de acá. ¿Y cuáles son esos? Código, nombre, dirección. Creo que tenía edad también, pero ya saben que edad la vamos a trabajar con fecha de nacimiento. Y la otra creo que era área. Ah, motivo y área. Vamos a ver. Ah, no, dirección y área. Vamos a dejarlo así. Lo mismo. Entonces ya tendría los mismos campos que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces, ahora solo me tocaría cambiar el tipo de datos. ¿Qué tipo de datos? Estos de acá. Código. Lo vamos a trabajar como número. Nombre como texto corto. Dirección lo vamos a cambiar y lo vamos a poner texto largo. Fecha de nacimiento lo vamos a cambiar y le vamos a poner fecha y hora. Y área como texto corto. Entonces, luego de terminar esto, le doy clic acá en ver
Y me dice, ¿desea guardar? Y le digo que sí. Y ya tengo otra tabla acá. Pongo un código, pongo un nombre, pongo una dirección, pongo la fecha de nacimiento y pongo una área, por ejemplo, sala de operaciones. Por ejemplo, ese enfermero está en la sala, ¿verdad? ¿Sí? Supongamos que área, miren si se puede notar, ustedes me pueden decir, profe, pero área lleva acento en la primera A, por ejemplo, ¿va? Y yo no se lo coloqué. O tal vez de repente pusiera mal escrita una de los campos que están acá. Por ejemplo, en vez de área dice are y le falta la A, ¿verdad? ¿Cómo solucionan eso? Entonces, para solucionar eso, nos vamos acá nuevamente a ver y le dan vista de diseño. Y aquí pueden colocarlo. Imagínense que yo lo había dejado así. ¿Sí? Yo lo había dejado así. En vez de área dice AR. Y entonces eso no se entiende. ¿Y cómo solucionamos eso? Entonces nos vamos acá a ver y luego vista de diseño. Entonces aquí ya pueden arreglarlo ustedes. ¿Sí? Como ustedes quieran. Ya lo agregué y listo. Ver otra vez y listo. ¿Sí? Ahí ya está, miren, con acento. Y ahí pueden ver sus dos tablas, miren. Por ejemplo, igual, imagínense que en vez de, miren, por ejemplo, acá en dirección le hace falta acento. ¿Cómo solucionamos? Nos vamos a ver y vista de diseño. Me voy a dirección y le agrego el acento. ¿Sí? Notemos algo cuando estemos aquí, que incluso la primera columna tiene una llavecita. ¿Sí? Incluso cuando yo lo marco, se pueden dar cuenta que se activa esta llave de acá, cabal, aparece una llave. Esa se llama llave primaria o primary key. ¿Qué significa eso? Que el dato que yo escriba, ahorita les voy a explicar, que el dato que yo escriba a partir de este campo tiene que ser único, no se puede repetir. Voy a regresar otra vez, voy a guardar esto, vista hoja de datos, ¿sí? Me refiero a esto, miren, si yo acá puse 560, quiere decir que si yo voy a agregar unos 200 doctores más, no puede ir un código que sea igual. ¿Por qué? Porque este campo de acá es la llave primaria, o sea, es con la que se identifican todos los demás. ¿Sí? Entonces, eso es lo otro que les quería explicar. Y si se pueden dar cuenta, entonces ya llevamos la tabla doctores y la tabla enfermeros. Luego me voy a la siguiente y veo que dice pacientes. ¿Y qué hago con esto? Otra vez lo mismo. Me voy a crear tabla. Estoy aquí en tabla, ¿verdad? Para cambiarle el nombre. Ver y vista de diseño. Y le pongo el nombre de la tabla, que en este caso son pacientes. Y acá ya empiezo a escribir los campos que anteriormente ya se los había agregado en la parte de acá. ¿Ok? Entonces, recordemos, la base de datos es cómo le vamos a poner el nombre primero a todo el documento. Las tablas son estas que vamos a ir creando. Los campos son estos que ustedes ven acá, que después de haberlos escrito acá, ya los vamos a ver de esta forma en la parte de arriba. Y los registros son todos aquellos datos que vamos a ir metiendo o metiéndole a la tabla. Y entonces así es como se distribuye una base de datos. El nombre de la base de datos, las tablas, los campos, ¿ok? Los campos y los registros. Base de datos, tabla, campo y registros. 4 cosas muy importantes, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta el momento. Bueno, eso era lo que les quería explicar el día de hoy. La otra semana
vamos a aprender un poquito de compu y luego nos vamos a Progra. Solo les voy a explicar cómo llenar estas tablas con otro programa. ¿Sí? Ya aprender a hacer nuestro primer programa de escritorio. Pero lo primero que quiero que conozcan ustedes es lo de base de datos. Si yo cierro esto de acá, por ejemplo, y me voy a mis archivos, y lo busco, ahí puedo tener mis bases de datos, ¿verdad? ¿Sí? Nuevamente. Entonces, así es como se va almacenando una base de datos. Y para eso ya vienen otros estudios, ¿verdad? Que se utilizan servidores y todo lo demás. Pero lo que quiero yo que tengan consciente ustedes es cómo llenar una tabla, cómo crear una tabla, conocer la llave primaria de una tabla. Y ya luego vamos a aprender cómo poder llenar estos campos con otro programa. Sí, pero eso más adelantito. Bueno, no sé si tienen una duda. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí el tema de Access con las tablas. Ya no lo vamos a ver. Así que yo lo voy a dejar hasta ahí.